Ya se encuentra en la línea telefónica Aldo Campuzano. Él es director de una importante organización que se llama México Elige y han estado realizando mediciones sobre la aprobación y la calificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta ser que hay una severa caída y esto nos lo va a platicar las razones por las que se ha caído la preferencia o la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Aldo Campuzano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, saludos a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Aldo, saludos hasta la Ciudad de México. Coméntanos, primero decirle a nuestro auditorio que ustedes vienen realizando mediciones desde que se inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿es correcto? Así es, nosotros iniciamos con el levantamiento de la evaluación del presidente López Obrador unos días antes de que él tomara posesión en el cargo, para medir mes a mes la evolución que su aprobación ciudadana va evolucionando. Y lo que encontramos aquí es que el día de hoy el presidente se encuentra con un 47% de aprobación. Ahorita vamos a hacer algún comentario sobre ese nivel, pero ese 47% es el nivel más bajo que ha presentado el presidente en su aprobación en lo que va del sexenio. El presidente inicia con un 60% de aprobación, un muy buen nivel de aprobación, bastante alto, pero incluso un mes después de su toma de protesta llega al 72-73%, es decir, hubo una alta expectativa de parte de los mexicanos sobre lo que fuera a hacer el presidente y su gobierno en los primeros meses. A partir de ahí, a partir del mes de febrero, lo que hemos visto ha sido una constante baja en la aprobación del presidente, pero esto no es de preocuparnos, esto es algo natural. Una vez que un gobernante se encuentra ya en el poder, sus bonos democráticos empiezan a disminuir. Lo importante o lo interesante de este 47% es que, uno, es un número 47 menor al 50% de la población, es decir, ya menos de la mitad de los mexicanos hoy están aprobando la gestión del presidente. Y segundo, es la primera vez que el presidente tiene una aprobación menor a su nivel de votación de la elección presidencial del año pasado, que es el 53%. Entonces, por eso es que ha causado ruido este número. Es importante decirlo, yo lo he comentado en otros espacios. Podríamos decir que la luna de miel del presidente con los mexicanos se ha terminado, porque ya está en un número menor al 50 y en un número menor al número al porcentaje de votantes que lo hicieron. Sin embargo, eso no quiere decir que el presidente ya haya perdido la confianza o el apoyo de los mexicanos. Todavía estamos muy lejos de eso. El presidente sigue manteniendo un muy buen nivel de aprobación en el 47%. Así es. Aldo Campuzano, a ver, vamos, si en el estudio me ponen la gráfica en donde viene subiendo y luego bajando, por favor, viene una gráfica, la siguiente gráfica, hay otra gráfica. Mira, Aldo, la pregunta que te quiero hacer es, primero, ¿cuál es la diferencia entre la aprobación y cuál es la diferencia entre la calificación? Porque en la gráfica que ustedes presentan en su página de Facebook de México Elige, tienes que en el 73% es el punto más alto y lo tienen en el 10 de febrero, para luego caer al 46.9, que es el 47 que está redondeando. Y luego en la calificación hablas de, igual en la fecha del 10 de febrero, una calificación del 68.8 y baja para el 7 de julio al 44.6 y lo redondeamos un 45. ¿Cuál es la diferencia para las personas que nos están escuchando y nos están viendo entre una aprobación y entre una calificación? Esto es como la escuela, digamos que tú en tu boleta de calificaciones
tú tienes, en tus 5 materias tienes 100 de calificación. Sí. Y yo tengo un 70 de calificación. Los dos podemos decir que aprobamos el 100% de nuestras materias. Sí. Sin embargo, tú estás aprobando con 100 y yo estoy aprobando con 70. Entonces, la pregunta de la aprobación es: ¿apruebas o desapruebas la gestión del presidente López Obrador? Y la segunda es: ¿qué calificación le das al gobierno de López Obrador en su gestión? Entonces, la calificación es una forma de medición mucho más dura y mucho más exigente que la aprobación, porque tú puedes aprobar la gestión del presidente sin que tú estés pensando que es la mejor gestión que ha tenido el país, y la puedes aprobar diciendo, bueno, no está haciendo tan mal las cosas y yo creo que va bien, pero hasta ahí. Entonces, esa es la diferencia. La calificación es mucho más exigente que la aprobación. La calificación corresponde específicamente ya al trabajo, a los resultados que está dando, y la aprobación puede ser a su imagen, a su forma de gobierno, a la manera en la que se conduce. Es más relacionado, digamos, a su personalidad, y la calificación está vinculada a su trabajo, a sus resultados que está dando. ¿Es correcto? Están bastante ligadas una de otra. Solamente la diferencia es una pregunta, vaya, la manera en la que se obtienen esos resultados es distinta, pero siempre vamos a encontrar que los dos resultados van de la mano. Cuando tiende a haber una mayor aprobación, habrá también un incremento en la calificación del presidente. Uno lo lleva al otro, lo conduce. Ahora, los principales problemas que están llevando a Andrés Manuel López Obrador a esta baja o a esta caída en su calificación y en su aprobación, ustedes señalan dos tipos de problemas: uno, los que tiene el país, y otro, los problemas de las familias mexicanas, que son muy específicos. En el caso de los problemas del país, ¿cuáles son los problemas que le están dando esa notoriedad a la baja? Mira, en este mes particularmente es los problemas de inseguridad que ha enfrentado el país. De hecho, es importante hacer notar que julio es el primer mes en el cual los problemas de seguridad son la principal preocupación de los mexicanos, contrario a lo que había estado sucediendo en meses anteriores, donde el principal problema del país percibido por los mexicanos era la corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Uno, que la lucha o el combate del presidente hacia la corrupción ha estado dando resultados de forma mediática. Vaya, los mexicanos están viendo un presidente que está combatiendo la corrupción y en el cual, desde su punto de vista, ha permitido que la corrupción hoy no sea el principal problema del país. ¿Y cuál sí ha venido creciendo de manera constante? Uno, la inseguridad, que pasa del 17% en el primer mes de gobierno del presidente ya a un 32%, es decir, prácticamente duplica la preocupación de los mexicanos en cuanto a seguridad. Y hay otros indicadores también que han tenido algún avance importante, el tema de seguridad, y otras problemáticas como la falta de agua, la falta de infraestructura. Eso es en cuanto a problemáticas del país. Si le preguntamos a los mexicanos, bueno, ¿y cuál es el principal problema de tu familia? ¿Qué es lo que más te está preocupando el día de hoy? Vemos que la economía es una constante. Prácticamente la mitad de los mexicanos perciben la economía como un problema de sus familias, y economía lo traducimos como desempleo, como bajos salarios, como crisis económica y demás. Entonces, tenemos estos dos grandes temas que están en la mente del mexicano: la inseguridad como principal problema del país y la economía como principal problema de las familias mexicanas.
Esas son las que le duele al mexicano y por las que tal vez está realizando esta calificación a López Obrador a la baja. Aldo Campuzano, director de México Elige, ¿cada cuándo hacen ustedes este monitoreo, esta medición? Es una vez al mes, el segundo lunes de cada mes es que tenemos los resultados, los subimos a nuestra plataforma de mexicoelige.com, a nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram e incluso en YouTube. Y bueno, nosotros encantados de que nos des espacio para comentar de estos resultados. No, y es importante que el próximo mes podamos platicar, si tú estás de acuerdo, Aldo Campuzano, para ver cuál es la evolución, si sigue subiendo, si sigue bajando. Una pregunta que te debo de hacer porque está en el comentario del ciudadano, y no del ciudadano, de los llamados chairos. ¿De dónde se financia México Elige? México Elige es un estudio financiado por la misma empresa, México Elige. No tenemos un patrocinador o alguien que esté pagando esta investigación. Es una investigación pagada por nosotros mismos, por la misma empresa, con el fin de tener un seguimiento a esta evaluación del presidente. Pero también te comento, tenemos otros indicadores en el estudio, como la aprobación de los gobernadores, la aprobación de legisladores federales, el posicionamiento de distintos personajes políticos a nivel nacional, una pregunta también sobre el caso hipotético de la revocación de mandato, donde hoy hay prácticamente un empate. La mitad de los mexicanos diría que el presidente permanezca en el cargo y la mitad de los mexicanos pediría su renuncia. También una medición de la intención de voto para las elecciones de presidente del 2024, donde el día de hoy Morena es quien lidera esta intención de voto con un 41%, aunque ciertamente también, al igual que la aprobación del presidente, ha tenido una baja. Y bueno, encontraron otras preguntas sobre los procesos internos de renovación de los partidos, preguntas sobre temas del momento o temas que generaron polémica en las últimas semanas. En este mes de julio estamos midiendo la opinión de los mexicanos sobre los proyectos del aeropuerto Texcoco, Santa Lucía. Encontramos que los mexicanos el día de hoy siguen prefiriendo el proyecto de Texcoco. La opinión sobre las consultas a mano alzada del presidente, donde el 56% está en contra. En fin, una serie de preguntas que hacemos a los mexicanos para medir la opinión pública del momento en el país. Bien, Aldo Campuzano, pues si tú nos lo permites, seguiremos estando en comunicación para platicar sobre otras mediciones que han estado realizando. Por lo pronto, ¿te parece? Queda el compromiso para el próximo mes, el mes de agosto, para ver cómo evoluciona el tema del presidente, y digamos que hagamos una intermedia para platicar también sobre otro tipo de mediciones que están haciendo. Por ejemplo, la tendencia hacia el 2024, tal vez las personas nos digan es demasiado adelantado, pero en política los tiempos se miden de manera muy diferente. El compromiso hecho, será todo un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Aldo Campuzano, director de México Elige. Un abrazo. Hasta luego.